Este indio pues tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien le ordenó a través de su apariencia que le construyera un templo, que el día de hoy es la Basílica de Guadalupe. Bueno, perdón, no la Basílica, sino otro, pero bueno, se concentra en la Basílica de Guadalupe. Y la imagen de la Virgen quedó impresa en el ayate que tenía este indio, y es la imagen que el día de hoy todo el mundo conocemos, o la mayoría conocemos, ¿no? Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Una historia antes de dormir. Muchachos, el día de hoy estoy muy contento, muy feliz porque vamos a disfrutar de una nueva colaboración con una persona que se ha unido bastante recientemente al grupo de Sociedad de lo Inexplicable. Si usted no sabe de qué grupo estoy hablando yo, pues está perdiendo de mucho, porque en las descripciones de los videos de este canal de Una historia antes de dormir, si ustedes se van a la descripción, hasta el final van a encontrar un montón de nombres de canales de YouTube que se dedican a hacer misterio, a hacer cosas paranormales, a hacer un montón de cosas, narraciones, o sea, contenido chido, chido, chido. Y si ustedes se van ahí, van a buscar esos canales, ahí van a ver que todos esos canales que ven en las descripciones de mis videos, pues precisamente forman parte de la Sociedad de lo Inexplicable, y cada día esta Sociedad de lo Inexplicable va creciendo más y más con un montón de creadores de todo México que se están uniendo, y eso me tiene muy contento, y es gracias a ese grupo, a quien quiero saludar también a todos los que pertenecen, que se va a dar la colaboración de esta ocasión, de este podcast. Y me acompaña entonces, dicho esto, César Buenrostro. César, gracias por aceptar mi invitación, por acompañarme en este episodio, que además vamos a tocar un tema, pues, ¿qué podría decir? Un tema interesante, misterioso, pero además bastante polémico, porque sí tocas, diría yo, fibras muy sensibles, sobre todo en pues, los que somos mexicanos, porque básicamente mexicano y lo que vamos a platicar ahorita va muy de la mano. Pero pues bueno, me gustaría que te presentaras, César, que nos contaras un poquito de qué onda con tu canal, qué haces. Ahorita me estabas contando que haces transmisiones diarias, entonces, a ver, cuéntanos un poquito de qué se trata tu proyecto. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde acá de la Ciudad de México. Estamos, sí, prácticamente ya tenemos en la plataforma más de 15 años haciendo contenido, y esto pues nos ha dejado una profesionalidad de todo el tiempo. No sé si le pase a todos, pero en mi caso soy una persona que trabaja en estos temas las 24 horas, los 7 días a la semana, todo el año. O sea, desde hace 30 años estoy dedicado a estos temas, y la verdad es algo apasionante, aunque déjame decirte que hoy día soy presentado como el escéptico. Ya me presento siempre con el escéptico, como el escéptico, y con el tema de ir a, ¿cómo te diré?, a hacer debates por lo regular. Así que pues vamos a darle. Yo soy una persona, soy escritor, Ok. me preguntabas, soy escritor, tengo varios libros, y de hecho uno de ellos es el de la Virgen de Guadalupe. Tengo también, soy hipnólogo, hago regresiones a vidas pasadas, a varias cosas, estudié chamanismo, ya está próximo a sacar un libro también. Así que pues ando prácticamente en todo desde hace bastantes años. Y tú me dices por dónde comenzamos, porque este tema de la Virgencita de Guadalupe está más que interesante. Todos somos guadalupanos en México, más que nada, Sí. así que esto puede pegar. Señora, señor, si usted es muy sensible, cámbiele de canal, vaya a ver caricaturas o algo así. Es correcto. Bueno, ya lo dijo el buen César. Precisamente el tema que vamos a tocar es un poquito. Vamos a hablar de las apariciones guadalupanas, vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, vamos a hablar de todo el misterio, de la leyenda, del misticismo que envuelve todo esto. Wow, pues impresionado, César, con ese currículum que tienes. Bien lo dices. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto siempre estamos buscando la manera de nutrirnos, de investigar nuevas cosas, de contar nuevas historias, de investigar sobre temas de los que a lo mejor ya conocíamos un poquito, pero que vamos encontrándoles nuevas cosas, ¿no? Siempre. Entonces, coincido contigo, esto es trabajo de 24/7. Oye, el escéptico, pero el escéptico porque realmente planteas una posición escéptica frente a ciertas cosas, o ¿por qué? Mira,
Qué bueno que lo preguntas. En realidad la gente cree que ser escéptico significa ser negacionista, lo cual no es correcto. El escepticismo es la mejor forma y de hecho debería de ser la correcta. Sí es la correcta, pero es la que deberíamos de aplicar todos cuando estamos en este tema. Muchas veces lo que vamos nosotros a buscar cuando nos gusta el tema de lo paranormal son evidencias de fe, o sea, nosotros tenemos una creencia y vamos a buscar esas evidencias. En cambio, el escéptico va a ver la causa por la que se produjo cierto fenómeno, lo cual no es muy cómodo para algunos porque tú llegas y, ay, pensé que ahora sí tenía el caso, ay, pensé que sí habían llegado los extraterrestres. Entonces es muy, pues lamentablemente luego no encuentras lo que tú creías, pero lo importante es que la mayoría de las veces, y eso lo aprendí en muchas ocasiones yendo con varios colaboradores míos, que la gente cuando te habla, cuando te está diciendo que tiene un problema, está sufriendo, está pasando por algo feo, y entonces lo que uno de menos debe de hacer es hacer el problema más grande, ¿estás de acuerdo? Por Entonces, supuesto. siempre, en mi caso, aprendí que hay que ir a dar soluciones a la gente y bajo ese precepto siempre llegar con el mejor orden y todo y darle a la gente ese, no servicio porque pues, no es un servicio de cazafantasma ni nada de eso, sino de ver qué es lo que hay en su casa. Yo sé que a veces no les gustan las respuestas, muchas veces la gente misma se provoca ciertas cosas como para hacer pensar que está pasando por una especie de evento paranormal y se comprende. Muchas veces algunas personas quieren sobresalir en algún tema y se inventan historias, pero si bien son interesantes, la verdad es que muchas veces sí hay gente que está pasando por cosas realmente feas, ¿no? Muy impresionantes. Ok, sí, sí, y sobre todo porque a veces uno, como bien lo dices, cuando vas como con la intención de encontrar algo, ya vas como predispuesto con una especie de sesgo de confirmación en el que tú dices, si te dicen, bueno, en esta casa hubo 5 muertes y se aparece no sé qué, y tú llegas a investigar, pues obviamente, ay, sí, vi a la niña o sea, vas a empezar a conectar cosas de tal manera que vas a caer en ese sesgo de confirmación, por lo que la investigación paranormal para mí, desde un punto de vista científico, porque además yo tuve la oportunidad de estudiar metodología de la investigación, de mi tesis de licenciatura que es en biología, tiene mucho que ver con ciencia y todo esto, o sea, las investigaciones paranormales no deben alejarse tanto de lo que se hace en la ciencia como tal, o sea, debes sí, tener un método de plantear una hipótesis y de ir siguiendo una serie de pasos que te alejen de ese sesgo de confirmación para que no caigas en evidencias que no son o cosas que no son, ¿no? Hablando de todo esto, pues también hay que aplicar eso a eventos que podemos ahorita poner entrecomillado por ahora milagrosos, ¿no? ¿Qué podríamos decir que es un milagro? ¿Cómo podríamos describir un milagro? Me gustaría comenzar con esto, que es como lo más básico, ir un poquito de lo general y adentrarnos un poquito en lo más particular, que es el caso específico de la Virgen de Guadalupe, porque es uno de los milagros más, pues, híjole, yo diría más increíbles e impresionantes en la historia de la religión, porque esto llevó a que muchas personas, millones de personas, no solo en México, sino en todo el mundo, se convirtieran no solo al catolicismo, sino entraran ya ahora en algo mucho más profundo, que es lo que yo llamaría como ser guadalupano, ¿no? Como ya tener a la imagen de la Virgen de Guadalupe como algo primordial y principal en todas sus actividades religiosas. Pero bueno, empecemos entonces, César. ¿Cómo podríamos describir un milagro? ¿Qué es un milagro? De acuerdo a la iglesia, el milagro es un evento que se considera básicamente imposible, donde se rompe la imposibilidad y se hace real. Entonces tenemos desde el portento, que es una especie de milagro pequeño, o sea, algo que ha ocurrido y que pues, si bien es bueno, pues no es tan trascendente como un milagro. Un milagro va a incurrir y va a tocar muchas personas, va a sobresalir sobre mucha gente que espera ese milagro. Ok. Se habla de santos milagrosos porque se supone que en su vida, bueno, que en su trayecto han hecho estas obras y de hecho para ser santos, santificados, primero beatificados, deben pasar por una serie de milagros confirmados. Esto es que esos milagros deben de, bueno, esos hechos deben de pasar por una verificación
y se supondría que la Virgen es uno de los portentos de los milagros que han pasado cualquier tipo de verificación, al punto que incluso a la fecha se llevó a cabo todo este tipo de investigaciones donde el padre Escalada verifica incluso la vida de Juan Diego para poder hacer que Juan Diego sea beatificado, santificado y que a lo largo de que ya pasó todo este tiempo, pues ya goce de esa santificación y le dé veracidad también al tema de la Virgen de Guadalupe, pero esto solamente aplica para el dogma, es decir, solamente a los guadalupanos nos va a interesar, solamente a los guadalupanos nos va a convencer toda esa serie de hechos, porque históricamente, científicamente, hay cosas que no terminan de cuadrar. Si bien es cierto que se han forzado las evidencias, eso es completamente correcto y hay que verificarlas porque ahorita tal vez se te ocurra mencionarme algunas que tú digas, porque hay muchísimas. ¿Y qué pasó con esta? ¿Y qué pasó con aquella? Los análisis de la NASA, que si la pintura estaba colocada sobre el ayate, en fin, una serie de cosas que hay de preguntas que hemos estado analizando. Así que, pues tú me dices por dónde empezamos una vez que ya aclaramos que un milagro es un evento del cual es completamente maravilloso y del que prácticamente no se podía esperar que se cumpliera. Ok, entiendo. Bueno, partamos desde quién fue Juan Diego. Me dices que este padre que mencionaste hizo una ardua investigación para presentar las pruebas precisamente de que Juan Diego existió. ¿Cuáles son esas pruebas y cuál es la información a la que pudo acceder este padre para poder decir, bueno, Juan Diego existió, es tal, tal, de tal, de tal? Voy a platicar los hechos que da la iglesia para justificar todo esto, porque ahorita ya más adentrándonos en todo esto, vamos a ver que esto fue más o menos premeditado. El libro se llama, la investigación se llama Escalerilla de Indias y trae en la portada a Juan Diego y es básicamente la investigación que hizo el padre Escalada, que fue comisionado a verificar la vida de Juan Diego. Casualmente, por azares del destino, él encuentra lo que se llama el Códice Escalada. Allí, en la casa de alguien que él conocía, apareció este códice fechado por los recientes apariciones de la Virgen, lo cual pues le da cierta validez al proyecto, pero pues, es raro que aparezca en estas fechas cuando se pudo haber encontrado antes, pero bueno, vemos O el sea, beneficio coincide que se le encomienda la tarea de hacer la investigación y encuentra de forma pues bastante coincidente este códice. Ok. Hay que tomar en cuenta que en su momento el único documento que se contaba para verificar la aparición de la Virgen María era el Perdón de Guadalupe, era el Nícar Mopogua, ¿sí? De Valeriano, que él hizo varias impresiones y del cual ya no existe ninguna en México. La única que hay está en el Museo de Nueva York, en Estados Unidos, y allí está conservada en el museo, pero es el único que hay, pero ahí describía también todo lo que es la Virgen, ¿no? O sea, la Virgen, cómo estaba, los rayos que traía, las estrellas, todo eso Como lo algo más de describe simbología. exactamente, pero curiosamente ya no aplica a la Virgen actual. O sea, no sé si te acuerdas, pero cuando, por ejemplo, cuando Hidalgo toma el estandarte, todavía la Virgen tenía corona, tenía una especie de corona formada con los rayos. Ok. Posteriormente desaparece la corona misteriosamente y se toma también como otro milagro, en lugar de decir, ay, oye, ¿por qué desapareció? Ha habido muchos pintores de la época, pintores famosos como Pintor Cabrera, que él también explicó, fue de los primeros que hicieron análisis sobre la pintura. Sabemos que como artistas, pues, el análisis va a ser sobre la creación de la misma, las pinceladas, el tipo de pintura y todo esto, concluyendo que eran pinturas o colores que solamente, bueno, que sí existían en ese momento, pinturas y técnicas que también hacían referencia a técnicas de la época, por lo cual así como que pensar que era una aparición milagrosa empezaba a dudarse. Cuando yo empecé con este tema, me di cuenta de que
no sé si tú te has dado cuenta, que dentro de los mismos sacerdotes hay aparicionistas y antiaparicionistas. Es decir, hay gente, padres, que no creen en la aparición de la Virgen. El mismo abad que estaba antes, Schulenberg, ni siquiera creía en la aparición de la Virgen, y era el abad de la basílica. Entonces sí me puse a trabajar en eso porque se me hacía raro que hubiera gente así, y ya cuando me di cuenta, ya desde la época de la aparición, allá por 1540, por ahí así, no recuerdo el dato exactamente, pero un padre, el padre Francisco Bustamante, en Monterrey, es muy recordada su homilía, su sermón, te iba a decir, sí, su sermón, bien hecho, bien dicho, el sermón, donde él atestigua que se ha formado y se ha creado una especie de pintura creada, y da el nombre por el indio Marcos Zipac, para dar a entender que ya hay una Virgen nueva. Y esto pues, lo dicen así, sin más miramientos, y pasa a la historia. Eso está dentro de la historia, obviamente, no dentro de los cánones de la Virgen, porque pues no tendría sentido. Y históricamente la Virgen sí tiene apariciones, pero los historiadores no la presentan como una parte de algo milagroso, sino como parte de los eventos, como parte de lo que ha sucedido en México. Yo, por ejemplo, en mi libro tengo un capítulo exclusivamente dedicado a lo que es la independencia, el papel de la Virgen durante la independencia. Ya ves que la toma Hidalgo, luego la retoma Morelos, y finalmente el mismísimo Agustín de Iturbide es súper guadalupano. Incluso el primer presidente de México lleva el nombre de Guadalupe Victoria, precisamente por la Virgen, ¿no? Y por todo lo que implicó estar con ella en el proceso de la independencia. Así que la Virgen de Guadalupe, para mí, dentro del proceso histórico, fue muy importante para lograr la independencia. Hoy día Pachuca es el único estado que tiene, Pachuca Hidalgo, es el único estado que tiene en su escudo una Virgencita de Guadalupe. Digo, no me extrañaría que después lo hicieran más, pero sí, es el único que lo tiene por el momento. Así que la Virgen de Guadalupe está inmersa en todo México. Hay santuarios que no son la basílica, pero están en otros lugares como Acapulco, Veracruz, incluso en unas selvas, en Ecatepec, que son vírgenes gigantescas, ¿no? A veces hasta de unos 30 metros, solamente para dar a entender que hay una gran devoción de la Virgen de Guadalupe. Tan solo hace unos años, como unos 8 años que estuve yo en Taxco, bueno, siempre voy, ¿no? Pero hace como 8 años, hicieron una Virgen de plata de 1.70 de alto, o sea, de pura plata pura. O sea, en Taxco, que es el lugar de la platería, sí, claro, una Virgen preciosa, pero nada más para que veas el fervor. Es que no podemos negar la influencia que ha tenido la imagen de la Virgen de Guadalupe en la historia de nuestro país. Ya no nos vayamos a las relaciones personales porque, híjole, la imagen, bueno, la Virgen de Guadalupe representa en sí, pues a la Virgen María, ¿no? Ahorita me vas a contar un poquito más de cómo, porque todo eso me confunde mucho, cuántas vírgenes hay, por qué hay diferentes vírgenes y todo, pero bueno, representa a la Virgen María, una madre que sufrió la muerte de su hijo, y además la sufrió con una resiliencia y con un amor hasta el último momento que pues le llevó a dar, o tiene una gran importancia y un peso en los cánones religiosos del catolicismo. Y esto se traslapa mediante la imagen de la Virgen de Guadalupe a cómo llevamos la vida hoy en día los mexicanos. Porque para nosotros, o sea, tú dime lo que quieras. Hay gente que te dice a mí, dime pendejo, dime idiota, lo que quieras, pero me mientas mi madre y no te la vas a acabar, ¿no? O sea, con la madre no te metas, y con la mamá, y la mamá es santa, y la mamá, o sea, toda esta historia nos lleva ahora y de alguna forma dictamina también cómo el día de hoy seguimos viviendo en México. Entonces no podemos negar, aunque tú no seas creyente, aunque tú no seas religioso, pero si eres mexicano, tienes cierta influencia guadalupana en tu hogar o cerca de ti, sí o sí.
Pero bueno, retrocediendo un poquito, Juan Diego existió. Hay registros históricos de su existencia y No, no. Perfecto. Esa pregunta era justamente la que o quería. sea, te digo que sí, perdón. Entonces, si retomamos el Códice Escalada, Sí, pero ese no. solamente fue hecho para justificar. O sea, no hay comprobación histórica. Tal vez como un mito y todo eso, sí exista dentro del canon de la Virgen, pero no está confirmado. No hay antecedentes, no hay registros No sabemos nada de su históricos. familia, quién fue, si se casó, si tuvo hijos, nada. Ajá. Ok, Bueno, sabemos, en el libro viene, pero no están confirmados. O sea, este libro es como el sudario de Turín, como la sábana santa, como todo ese tipo de cosas que son hechas para soportar milagros, para que la gente pues diga, ah, mira, mi religiosidad, la parte religiosa, tiene esto, pero ok, no quiere decir que eso exista. ok, ok, entiendo. Entonces, estamos hablando de que, y esto digo, a pesar de que le pese a quien le pese, es imposible negar que a lo largo de muchísimos siglos de historia, la Iglesia Católica y muchas otras religiones también han fabricado sus propios sustentos para poderle pues, dar sustento a todo su discurso religioso y a toda la forma en cómo ellos están dictando lo que se debe y no hacer dentro de sus leyes religiosas, ¿no? Entonces ellos mismos van de cierta manera dando fundamento con cosas que ellos mismos pues, llegan a sacar, ¿no? Entonces, bueno, encuentro esa relación un poco, no hay un registro histórico avalado por historiadores que nos diga si que Juan Diego fue un personaje histórico. Eso no lo hay. Hay un texto que encontró Escalada, el padre Escalada, donde nos dice y nos habla de él, pero pues tiene este sesgo, ¿no? Que fue encontrado por él, que fue encontrado coincidentemente cuando empezó las investigaciones y chalala. Bueno, ok. Vamos a dejar de lado un poquito la imagen de Juan Diego, vamos a centrarnos un poquito más en la imagen de la Virgen de Guadalupe. No vamos a hablar de lo que pasó porque pues eso lo recordamos hasta en las primarias, ¿no? Todavía hacen la obra de teatro y alguien es Juan Dieguito y todo eso. Entonces conocemos, si eres mexicano conoces muy bien la historia, si no eres mexicano te doy un resumen rapidito. Este indio pues tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien le ordenó a través de sí, de su apariencia que pues que le construyera un templo que el día de hoy es la Basílica de Guadalupe. Bueno, perdón, no la Basílica, sino otro, pero bueno, se concentra en la Basílica de Guadalupe y la imagen de la Virgen quedó impresa en el ayate que tenía este indio y es la imagen que el día de hoy todo el mundo conocemos, o la mayoría conocemos, ¿no? Pero ¿cuáles fueron o cuándo fue cuando se empieza a dudar? ¿Cuándo es el momento en el que se empieza a dudar si esta imagen es real, si es pintada, quién la empieza a investigar y quién ordena hasta cierto punto que se hagan las primeras investigaciones? Porque entiendo perfectamente que cuando se trata de investigar algo pues tan santo, pues la iglesia puede decir, sí, te voy a dejar que lo investigues, pero te voy a decir cómo y con quién. Te voy a dar las normas de cómo lo tienes que hacer. No tienes libertad para investigarlo y hacerlo como tú quieras. Pero bueno, ¿cuándo se empieza a investigar y cuándo se empieza a indagar un poco en la imagen ya en el ayate? Mira, es que hay muchas incongruencias dentro de todo esto históricamente. Fray Juan de Zumárraga, que fue el que le tocó, le hubiera tocado haber recibido a Juan Diego y dentro de Nícar Mopogua y dentro del canon, se dice que Fray Juan de Zumárraga recibió a Juan Diego. Sin embargo, en sus cartas enviadas a España no aparece en ningún momento el tema de la Virgen. Que esto sí es histórico, o sea, sí hay cartas de Zumárraga Sí, enviadas claro, a España. así es, pero no hay algo que nos verifique eso. Entonces, sospechosamente, se empieza a hablar del milagro de la Virgen de Guadalupe posterior a Fray de Zumárraga, ya cuando está Montufar sustituyendo a Zumárraga, es cuando aparece esta versión, esta aparición. O sea, se dice que aparece en 1531, que le correspondería a Fray Juan de Zumárraga. Él no menciona absolutamente nada, pero Montufar es el que conoce y es en la época donde está el indio Marcos Zipac. Entonces, si tú armas las piezas, coincide con que, pues, antes de la fecha que ellos dicen, bueno, antes de la supuesta aparición, no se habla de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿qué pasó? Okay. ¿Por qué no antes?
ya Fray Juan de Zumárraga pues ya había muerto, no podía dar testimonio, pero en sus cartas, de hecho hay algo que siempre pone en duda todo esto, y es que Fray Juan de Zumárraga dice, ¿por qué ya actualmente ya no hay milagros? Se refería, no sé, como a abrir el mar muerto, el mar rojo, por ejemplo, a el diluvio, cosas así, ¿no? Porque ya no había milagros de esa magnitud. Magnitud, Oye, sí, sí, sí. sí, ¿por qué menciona eso si se supondría que está teniendo a la mano el milagro más grande en México, que sería la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero no lo menciona? Entonces Montufar como que arregla las cosas para que todo se fuera formando y que se creara lo que algunos llaman el mito guadalupano, para los que quieren versiones más reales. Y en cuanto a que hace rato comentabas del tema de la Virgen, que si era la Virgen María y por qué se llama la Virgen de Guadalupe y todo eso. Sí, efectivamente, es la Virgen María, pero dentro de la religión a estas cosas se les llama advocación, o sea, a este tipo de combinación. Tú ves la Virgen de Zapopan, ves a la Virgen de Guadalupe, ves a la Virgen de otros lados, y es la misma Virgen María, pero en una advocación diferente, es decir, en una presentación, ¿no? Y muy adecuada para el lugar donde se está presentando. En este caso, la Virgen de Guadalupe, que es morena, que no trae cargando al niño, que es una de las cosas que a todo el mundo le, oye, ¿por qué no trae cargando al niño? Si básicamente el tema de la de la Virgen María es que siempre trae al niño cargando. En este punto quiero hacer un paréntesis en cuanto a que esto de las representaciones de vírgenes cargando a los niños todavía son más anteriores incluso al supuesto nacimiento de Jesucristo, es decir, antes del año 0 o del año 1, ya había representaciones de, de mujeres con sus dioses, hijos dios, ¿no? El más clásico es uno que se llama el caso de Semiramis, que es una virgen que da a su hijo Tamus, que también es un hijo solar, ¿no? Que nace un 25 de diciembre y que está muy relacionado. Así que sospechosamente te das cuenta de que hay cosas que van cuadrando en ciertas coincidencias, ¿no? Ujú. Sí, sí, Esto tiene que ver hoy con la Navidad. ya lo hablaba yo en algún momento acerca de que si agarramos la historia de Jesús y la comparamos con algunos otros dioses más antiguos, van a coincidir en muchas cosas, ¿no? Nacidos de vírgenes, cosas por el estilo que van naciendo de tal... sí, que se van repitiendo, pero adaptando al momento histórico. Entonces, entiendo ahora lo que mencionas de esas advocaciones, porque sí era como un poco, para mí siempre ha sido un poco extraño, bueno, pues porque si es la misma Virgen, ¿por qué siempre es diferente? ¿Por qué le adjudican ciertas cosas en cada lugar y todo esto? Pero me queda clarísimo. ¿Sabes? Entonces, ese momento en el cual se estudia por primera vez el ayate, o se estudia por primera vez la tela y la pintura en sí. Bueno, te decía que el maestro Cabrera, que era un pintor de la época, hizo el análisis artístico de las cualidades y Él fue el posteriormente primero empezaron que la estudió. de los primeros, no recuerdo si exactamente de los primeros, pero fue el primero, porque las técnicas que había para eso, pues nada más para los análisis, solamente fueron pictóricas. Más adelante se habló incluso de un análisis hecho por la NASA, la cual tampoco tuvo ningún fundamento porque la NASA no se dedica a la investigación de milagros. Tú puedes decir, ah, bueno, pero quizás el científico que vino era de la NASA y en un apartado hizo su tiempo y todo eso. La persona, el científico Callahan, que es el que llega a hacer este tipo de análisis, que incluso dice de los ojos y todo eso. Es donde se habla, donde se empieza a hablar de que hay ciertas imágenes reflejadas en los ojos y todo este rollo, ¿no? Sí, de hecho, JJ Benítez hace un análisis, un libro de todo esto, pero lamentablemente JJ Benítez es una persona que se recarga de un lado, ¿no? Del lado de la religión, como el que da bien, como que, mira, le voy a poner lo que la gente quiere escuchar, y pues, o Ok, leer, ok. las cosas son diferentes. Entonces, Callahan únicamente aparece mencionado para los análisis. Si tú buscas en los análisis de la NASA, en los integrantes de la NASA o algo así, no aparece. Y no aparece nunca más en ninguna otra investigación. No es es el único trabajo que aparentemente hace. Sin embargo, en el siglo pasado, en la revista Proceso, apareció
un artículo donde el maestro Sol, que era pintor, explicaba cómo había sido contratado en varias ocasiones para retocar la pintura. O sea, ¿cómo? Quiere decir que no era la primera vez que lo hacía. Decía, no, ya son varias veces. Y él lo dice tan campante, o sea, nunca hubo esa censura. Él dio una entrevista, ¿cuál era su trabajo? Yo me dedico a retocar a la tilma de la yate de Juan Diego y todo eso. Así que poco a poco empiezan a ver elementos donde te das cuenta de que pues no es precisamente una obra divina, sino que también es una obra que que lo más probable es que haya sido hecha por humanos. En este caso hasta se tiene el nombre de Marco Zipac. Marco Zipac de Aquino. ¿Me podrías hablar un poquito de este personaje de Marco Zipac, por favor? No hay mucho que decir, pero lo que sí se encontró es que si tenía esa facultad de pintar, entonces, ¿quién le enseñó? Francisco de Gante fue el que le enseñó las artes de la pintura. Sí, y entonces, ¿dónde hay más obras de él? Y esa era una pregunta bastante interesante. Hay más pinturas porque debería de haberlas y deberían de estar en el mismo sistema, ¿no? Como que el mismo estilo, las mismas técnicas. Y la gente no encontraba las pinturas, no había más. Así que, pues, como que iba ganando más la. Sin embargo, en Puebla sí se halló una iglesia con obras de Marcos de Aquino. Lamentablemente también se encontró que a la hora de hacer los rayos X se veía que la pintura había sido retocada, se veía que la pintura incluso había sido firmada y tenía la firma nada más y nada menos que de Marcos Zipac. Así que pues empezaban a salir muchas cosas al aire. Tú me vas a decir, pero hoy día que la hagan y no va a salir. Pues no, porque recordemos que técnicamente va a cumplir 500 años esta tela, este ayate, de lo cual pues ya debería de haberse diluido, pero milagrosamente permanece. Pero permanece porque fue sustituida a lo largo de los años, y eso se puede notar porque dentro de la tradición, dentro de las descripciones del Nican Mopogua que te decía, que describe básicamente cómo están las estrellas, los colores, de repente te das cuenta que no coincide, que ya todo está movido, que ya todo está como manoseado. Te decía que se llegó a hacer una copia y se les había olvidado pintar la corona, y la justificación fue de que había desapareció, un milagro. Un milagro. Desapareció, pero aquí está. Don Porfirio se la va a poner en vivo, ¿no? O sea, la corona físicamente, y eso va a estar más chido. Entonces, pues, de repente, entre justificaciones, que finalmente para una persona que está en el dogma, es decir, para la persona creyente, pues no lo tienes que estar convenciendo, al contrario, vas a recurrir a ciertos milagros, ¿no? Como el ocurrido en 1921, cuando sufrió un atentado, la pintura. Estaba la pintura en su altar, bueno, en su lugar, y llega una persona, se hace pasar por obrero y pone en un florero, pone la dinamita y pum, explota, la cual hace que algunos crucifijos incluso se doblen, y muy hechos de cobre, y así los crucifijos todos doblados, el vidrio que cubría a la yate estalla, pero la yate se queda intacto. O sea, la gente dice, fue un milagro lo que protegió el vato que hizo la explosión pues está medio güey y no la supo poner bien, ¿verdad? Para ocasionar el mayor daño posible, ¿no? Entonces... De hecho, sí. Fue así, la explosión la absorbió la mesa, que era una mesa muy dura, y no la pudo colocar. Los demás sí se vio afectado porque estaban ahí a la mano, pero pues cuando quieres ver un milagro lo ves. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué dice? Esa técnica, no sé si sepas, pero la quisieron hacer con el mismísimo Führer. ¿Te acuerdas de Operación Valquiria? Sí, claro. Sí, el intento de asesinato uno de los tantos intentos de asesinato a Hitler. Exactamente, pudo poner la bomba abajo de la mesa, pero es una mesa muy pesada. Absorbe el impacto. Absorbió el impacto y no pasó nada. Entonces, es algo similar. Pero pues nos gusta pensar en los milagros, nos gusta pensar
que ¿Por todo qué? esto ¿Por qué será es una obra que nosotros como mexicanos tenemos esas ganas siempre de creer en algo fantástico, en algo paranormal, en algo religioso, en algo mágico? Gabriel García Márquez inmortalizó esta gran frase, el realismo mágico, ¿no? ¿Cómo entremezclamos la realidad con lo mágico y con las creencias? ¿Y por qué se nos da tanto a los mexicanos por creer en todas estas cosas? Es una paradoja bien interesante porque mientras criticamos que hayan venido los españoles y hayan sometido a los indígenas y todos los supuestos castigos que hubo, ay no, eso está malo. Oye, pero también les metieron una virgencita a fuerzas. Ah, no, esa sí estuvo bien, porque la virgencita no fue metida así como que en buen plan, ¿no? Yes. Además hubo un estudio de mercadotecnia de aquella época fascinante, o sea, buscaron el lugar donde aparecía, donde se iba la gente a adorar a Tonantzin, ¿no? Atlicue, lo cual dijeron, ah, mira, qué conveniente, y de hecho no fue la primera opción la Virgen de Guadalupe, se vieron más, pero la gente le dijeron, ah, mira esta, si te das cuenta no trae el niño, ¿no? Te decía, no traía al niño cargando, entonces eso estaba bastante interesante. Luego el manto también tenía dibujos y tenía las estrellas, eso hacía que el indígena viera en ella mensajes, viera en todo esto mensajes, y eso fue lo que le llamó la atención. Además, la virgencita morena, porque sí es morenita la virgencita, le achataron los dedos también para que se viera más indígena la virgen, entonces eso terminó por atraer muchos adeptos a lo guadalupano. Claro, sí, porque por supuesto que no podían traer una imagen de una virgen europea, no podían presentar esa imagen a los indios porque jamás iban a conectar con ella, jamás iban a interesarse siquiera por la historia ni nada, tenían que adaptarlo a lo que ellos conocían, es decir, como lo dices, tenían que elegir un lugar estratégico, tenían que elegir la forma en la que la iban a presentar, se le apareció a este indio, las flores, la yate, cómo no le creían, o sea, toda la historia está construida por un mercadólogo y que además creo yo que lo hizo fantástico, ¿no? Porque hasta el día de hoy creo que la imagen de la Virgen de Guadalupe no solo es importante a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel religioso, la imagen de la Virgen de Guadalupe vende millones y millones de pesos todos los años en México, o sea, se vendieron los derechos hace unos años, según requerían de dinero y entonces se vendieron los derechos y que lo tenían muy chinos. Hoy día ya están recuperados, pero entonces, o sea, ¿cómo por qué vender los derechos de la Virgen de Guadalupe? O sea, los chinos la tenían y ellos eran los que podían explotar a la imagen, curiosamente. O sea, hay una serie de irregularidades que también puedes adjudicar a los seres humanos. O sea, no, la Virgen no tiene nada que ver allí. Pero volvamos entonces a la aparición. ¿Por qué una virgen no aparece directamente con las autoridades y da su deseo? O sea, ¿por qué tiene que recurrir a una persona que aparte le va a hacer la vida bien difícil? O sea, porque lo trae para arriba, para abajo y el pobre sujeto, oye, o sea, déjeme en paz. Yo sí le hubiera dicho, o sea, o tú, ¿qué hubieras hecho? ¿No? Te aparece la virgencita, te dice, oye, ya me dijeron que no, o sea, ya déjeme tranquilo, o sea, si tiene el poder, pues ya no, o sea, usted. Sí. Es su religión, vaya usted y hágalo, ¿no? Pero nadie repara en eso. Pero es que esa historia nos enseña pues la humildad, nos enseña el indio humilde, o sea, porque venimos cargando con esto toda la historia, o sea, venimos cargando con esta inferioridad históricamente hablando, desde cómo fuimos conquistados, desde cómo nos impusieron y desde cómo todavía hoy como mexicano tú sales de México, vas a otro país y automáticamente, no sé, pongamos un país europeo, ¿no? Francia, y ves a los güeros o ves a la gente y tú te sientes chiquito, o sea, es inevitable sentirte inferior. Y además por todo el racismo que puede o no haber. Entonces, venimos cargando con todo. Es una historia con la que conectas a un nivel muy profundo. Entonces, no podía ser diferente. Se romantiza todo al punto de que ser pobre es bueno, ser humilde es bueno. O sea, no importa que no tengas dinero, al fin te vas a ganar el cielo, decían los padres, ¿no? Los sacerdotes. O sea, todo lo que te está pasando es lo que debe suceder. La historia, si tú analizas y te clavas muy, muy profundo en la historia de María Teresa de Calcuta, de toda su historia, de cómo ella
predicaba que a través del dolor y el sufrimiento tú eras más cercano a Dios. O sea, la gente que más sufría y la gente que más dolor tenía era la gente que más cercana estaba a la salvación y que más cercana estaba al cielo y que más cercana estaba a Dios. A tal grado que muchas personas terminaron sufriendo en condiciones horribles nada más por esa creencia, por ese fundamento. Sí, la mujer tenía ambulancias, tenía hospitales a su disposición, tenía médicos, tenía todo, pero su argumento era, entre más sufras, más me queda dinero. No, digo, más te ganas el cielo. Sí, totalmente, ¿no? Y sí, y Y la obviamente Virgen de Guadalupe, es la eso. Virgen de Guadalupe nos alivia también en eso, ¿no? O sea, ay, güey, me robaron. Sí, sí, pero ese se va a ir al infierno. Tú te vas a ir al cielo. Oye, pero es que yo estoy bien jodido, estoy bien enfermo. Sí, 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 pero va a pasar esto. En otras palabras, la religión también es un lecho ¿cómo se llama? De confort. O sea, es una zona de confort, porque ahí dices tú, bueno, ya no me preocupo, ya no me preparo, finalmente todo va a quedar así de que yo me voy a morir y me voy a ir al cielo. Y además, Porque fíjate que no iba a funcionar tampoco que fuera la aparición de una entidad masculina. No, tampoco no, iba a funcionar. Tenía que ser la madre, tenía que ser el amor de madre, ese amor que cobijara a sus hijos. Y eso que te digo, que como lo decía al principio, ha trascendido ahora a cómo vivimos en México. sí, recordemos que se hablaba o sea, la religión trae una tríada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la madre. O sea, en México, la madre, así que cae muy bien a completar la cuarteta con la Virgen de Guadalupe. De hecho, hay gente que va y le pide a la Virgen de Guadalupe y se pasa lo demás, o sea, no le reza a Jesucristo, no le reza a Dios mismo, no, o sea, directamente a la Virgen de Guadalupe, por lo cual ha sido una de las mejores creaciones mercadotecnias para tener a la gente sometida. La gente, o sea, nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando somos sometidos bien, o sea, cuando tú estás bien esclavizado, obviamente, pues no te vas a dar cuenta, y es lo mejor de todo. Esclavizas a la gente, pero ellos dicen que son libres. Imagínate, o sea, no somos libres de pensar en siquiera dudar de la existencia de la Virgen de Guadalupe. En México no lo hacemos. Seguramente para estas alturas ya nos dejaron de ver muchas personas porque no les gusta que les digas que las cosas no son así, ¿no? O sea, tan solo el pensarlo. Sí, claro. No, yo siempre lo he dicho que esto va más allá de tus creencias. Si tú quieres, o sea, si tú crees, nada de lo que te puedan decir, ninguna evidencia que te puedan mostrar va a hacer que cambie. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso al final detrás de todo esto, que tu fe siga ahí en lo que sea que tú quieras creer sin importar tanto cuáles son las evidencias. Lo que yo siempre invito es a la cuestión, es a cuestionarte y es a preguntarte. Tú lo decías, el pensamiento escéptico no es lo mismo que ser negacionista. Yo no me puedo poner a decir la Virgen de Guadalupe no existió, la Virgen de Guadalupe no está, no, pero sí es mi deber plantearme una posición muy escéptica de decir, bueno, ¿quién fue Juan Diego? Hay registros históricos, cuándo se empezó a estudiar la tela, qué sabemos históricamente, y me gustaría saber cuál es la postura actual, porque sabemos que Juan Pablo II, pues fue guadalupano. O sea, él impulsó todo esto y dijo sí, y la Virgen de Guadalupe, y la mencionaba en sus discursos, y pues todo México se volvía loco. Fue el que canonizó a Juan Diego, si no me equivoco, Juan Pablo ¿Sí? ¿Es II. correcto? Entonces, sabemos que la postura en el papado de Juan Pablo II era muy guadalupana, era muy, muy de acuerdo a lo que es, ¿no? Ya la cosa cambió quizá un poquito con el Papa Francisco, pero ¿sabes un poquito de manera general cuál es la postura desde el Vaticano el día de hoy con respecto a la Virgen de Guadalupe? Ignoro mucho ese tipo de cosas, pero lo que sí es muy sabido es que después del Vaticano, el segundo punto donde va la gente a visitar, o sea, los peregrinos a visitar estos centros, es la Basílica de Guadalupe. Tan solo en México, de hecho, también cuando estamos en época de elecciones y todo eso, la alcaldía donde está la basílica es una de las más peleadas, porque tiene una derrama económica, pero bastante grande. Y hablemos ya entonces de temas de dinero. Es el lugar donde después del Vaticano se produce dinero. Las limosnas están dando de qué hablar. Ha habido noticias últimamente, estoy hablando de 2-3 días con el tema del Día de la Virgen, donde se habla de que hay una serie de posible lavado de dinero.
porque recordemos que las limosnas como tales es difícil fiscalizarlas, ¿no? O sea, no puedes ir como que con el SAT y decirle, tengo 20 pesos de limosna, ¿no? El SAT no está ahí para confirmar, entonces sí puede ser una buena opción para lavado de dinero, que algunos afirman. Yo ahí desconocería mucho los procesos, pero de que se puede dar, se puede dar. Incluso las alcancías, las formas de recibir las donaciones en la basílica son muy peculiares, ¿eh? Así que hay ¿A que... qué te refieres Hay con que ver. peculiares? ¿Cómo son? No, se ha formado una serie de mecanismos para hacer esto bien ágil, Y o sea, muy para contar y... Sí, sí, sí. O Sí, sea, me claro. imagino que si tú empiezas a investigar quiénes están detrás del manejo de la Basílica de Guadalupe, quiénes son los que controlan los dineros, quiénes son los que manejan todo esto, seguramente nos vamos a encontrar con una sarta de cochinero que vamos a decir, híjole, pero volvemos a lo mismo, es intocable, es casi sacrilegio ir tú a querer hacer una investigación así ahí, porque es un lugar santo y porque es la Virgen y todo esto, pero Anatema. sí, pero O como sea, dices tú, si lo piensas, es perfecto para un esquema de lavado de dinero. exactamente. Así que, pues podemos poner en duda muchas cosas, pero la gente siempre va a decir, es que son los manejos humanos, no es la Virgencita la que hace. Pero tú también te tienes que preguntar, a ver, pero siendo una entidad poderosísima, ¿no podría poner orden? O sea, sería un milagro fantástico, poder poner orden en las cosas. ¿Por qué la Virgencita de Guadalupe? O sea, es que hay muchas preguntas. ¿Por qué aparece hasta que llegan los españoles? ¿Por qué no apareció antes y dijo, a ver mis morros, mis hijos, aquí va a haber un rollo grande, van a venir extranjeros, hay que ponerlos al tiro, Construyan una ¿no? muralla, ¿no? En vez de una iglesia, les va a convenir más. Y por qué no ponerlos al tiro, decir, ¿sabes qué? Van a venir, o sea, incluso hasta para suavizar las cosas, Sí, sí, ¿sí? sí, entiendo. Decir, Oye, miren, van a venir evangelistas, ustedes alínense con ellos, todo va a ocurrir padre, ¿no? Pero no pasa nada de eso. César, hablemos un poquito acerca de la gente que asegura haber recibido un milagro de la Virgen de Guadalupe. Gente que me imagino que tú has de tener contacto con muchas personas que quizá te han hablado muy directamente de este tema y te han dicho, es que a mí la Virgen me quitó esta enfermedad, me ayudó con un problema que tenía, salvó a mi hijo, estaba desahuciado y la Virgen me volvió a la vida. O sea, ¿qué hay de esta gente? ¿Qué pasa y de dónde viene esto para poderlo conectar con la Virgen de Guadalupe? No es una cosa ajena, o sea, han ocurrido, según los testimonios, miles de milagros a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe y que se adjudican a ella. Incluso apariciones marianas, apariciones de Guadalupe en muchísimos lados. Hay lugares donde de repente te dicen, hay una aparición aquí, allá. Una de las que a mí me dejó así como que boquiabierto ocurrió en un restaurante en Polanco. Y eso está interesante porque siendo un Polanco una colonia que no es muy del tema católico, pero donde ocurre esto es más o menos, porque el que lo descubre no es religioso, no profesa la religión católica, pero saca una de las charolas del pan y la pone a escurrir. Tú sabes que estas formas, estos fractales, se repiten en la naturaleza muchas veces. En el caso, por ejemplo, de las pepitas, ¿no? Como aparece la Virgen, es una forma de pepita. Sí. Entonces, esto es común en muchos lados, hasta en las semillas del melón, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que de repente aquí encuentran ese fractal con la forma que ellos ven de la Virgen. Pero hay tantas grecas, tantas cosas, que bueno, si te fijas, le das así como que la emoción, ya hasta alcanzas a ver al angelito con las alas y todo eso. Pero ya es también parte de que uno le pone. Y así como esa, encontré muchísimas apariciones muy interesantes, sobre todo en árboles, en los nudos estos de los árboles. Ajá, sí, como sí, también forman esta forma. pepita. Ajá, dan mucho que hablar. No, pues es que aquí apareció la Virgen. Acá, ¿tú eres de la Ciudad de México? ¿De dónde eres? No, de Michoacán, de Morelia. De Michoacán no tengo muchas, pero acá, donde quiera que yo iba, como sabían que me dedico a eso cuando estaba en la televisión,
cuando estaba yo en la radio, pues la gente me hablaba, oye, aquí apareció esto, aquí apareció lo otro, y era un tiro por viaje estar yendo a verificar. Una de las más... ¿Cuál fue la que más te ha sorprendido, que más te haya hecho pensar? Esa, que te digo que hasta parecía que traía el angelito, pero la que me motivó, con la que empecé yo, fue la que apareció en el Metro Hidalgo. Okay. Yo todavía alcancé a verla, a fotografiarla en el piso, no donde lo tienen ahorita, que ya está en un nicho, no. Estaba en el piso cuando yo llegué, ya estaban veladoras y toda la cosa. La noticia corrió como, ya sabes, como reguero de pólvora. Llego y la gente ahí persinada, pidiéndole milagros y toda la cosa. Después, las autoridades del metro toman esa parte del piso y la montan ahí afuera de lo que es el templo de San. Bueno, se le considera de San Juditas, pero no es de San Judas. Ahí está actualmente y lo puede uno ver. Entonces ahí empieza mi búsqueda del tema de la Virgen de Guadalupe. Pero al margen de todo esto vienen los milagros. Y allí es donde tú dices, a ver, ¿qué onda? Y sí, hay una infinidad de milagros, pero también hay una gran infinidad de cosas que no se lograron. Y esta es la parte muy padre, bueno, para ellos, porque cuando no ocurre el milagro es porque había un plan divino, es parte del plan divino. O sea, no, sí se murió, sí, pero es que Diosito quería un ángel, es que no se dio el pago, pero es que lo que siempre hay una justificación, siempre hay una forma sí. de mantener esa fe. Exactamente, por lo tanto la iglesia nunca pierde, sí, o sea, que es el podrás punto. Tú perder, pero ellos no, ellos siempre están bien colocados. Y como te decía, es entrar en una zona de confort donde tú ya, pues, si eres pobre, pues ya, no importa, de todos modos vas a ganarte el cielo. Únicamente lo que debes de hacer es no robar, no mentir, o sea, los mandamientos, ¿no? Básicamente. Sí, acuérdate que los pobres están más cercanos a Dios y que Dios está ahí con los desamparados y con los que padecen hambre, ¿no? Bueno. Es un buen diseño de someter a las personas. Claro, por supuesto. Sí. Oye, hay un fenómeno estudiado en las neurociencias que se llama pareidolia, que es a través del cual uno busca ver rostros o piensa en ver rostros en lugares donde no los hay, digamos en partes muy abstractas como una pared, un techo, el piso. Entonces tu cerebro automáticamente empieza a buscar rostros porque evolutivamente estamos diseñados para eso. Imagínate tú, antiguos humanos que vivían escondidos entre la selva y que tenían que aprender a distinguir ojos de depredadores. Entonces el poder distinguir estas siluetas nos ayudaba a sobrevivir y a poder identificar peligros, ¿no? Entonces, ¿crees que algo así sea ahora que se presente en la mente y en el cerebro de los mexicanos exclusivamente? Porque tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe tan metida en el cerebro de mil formas diferentes, en televisión, en películas, en mercadotecnia, en playeras, en imágenes. Tú en todas las casas ves una imagen de la Virgen de Guadalupe de una forma u otra. Lo tenemos tan presente que crees que en algún momento esto pueda dar pie a que podamos ver una virgen en el piso, podamos ver una virgen en una charola de pan, podamos ver una virgen en alguna puerta. Sí, pero aquí hay una situación. Esa concepción únicamente va a estar con nosotros. O sea, si lo llega a ver un hindú, no le va a provocar ningún sentido. Entonces, estas formas, como tú dices, son válidas únicamente para la persona que las transmite, bueno, que las entiende, que las codifica y dice, es la Virgen. Pero para otra persona no va a tener... Sí. Se ha vuelto en un símbolo ya, ¿no? Y es por eso que también dices tú, a ver, o sea, tu religión es universal. A ver, si presentas una cruz en otro lado, ¿tiene sentido? O tendrá el mismo, o a lo mejor sí, pero no es el mismo sentido que tú le puedas dar. O el mismo valor, ¿no? Pues es un instrumento de tortura. Sí, realmente exacto. La cruz era un instrumento de tortura, ¿no? O sea, y fíjate, el otro día estaba escuchando, a ver, te voy a hacer esta pregunta, a ver tú qué me puedes responder, pero ¿cuál crees que es el símbolo religioso más reproducido y famoso en el mundo? Pues yo pensaría que la cruz. Yo pensaba lo mismo, pero ¿qué crees? Estuve investigando un poco sobre simbología religiosa y me di cuenta que el símbolo más reproducido es el aro de luz.
Ah, incluso mucho antes de que se consolidara la cruz como un símbolo religioso, ese aro luminoso por encima de la cabeza o detrás de la cabeza era ya un símbolo que representaba cierta transición apoteósica de un ser humano normal a un ser divino. Entonces este símbolo es de los más reproducidos y más famosos y que podemos encontrar en pinturas, tú me podrás decir, desde el siglo XVI, siglo XVII, hasta pinturas ya de la edad del Renacimiento, donde se sigue repitiendo sí, que cuando alguien pinta o quiere representar a alguien con un poder divino, siempre está presente el aro de luz. pero ¿te das cuenta de tu sesgo? A ver, Te dime. voy a explicar, porque no, obviamente no te vas a dar cuenta de tu sesgo, porque por eso es sesgo. La comparativa que has hecho ahorita es única y exclusivamente para aplicar dentro del catolicismo. O sea, esas pinturas que dices son de esas que se hicieron en la Edad Media para acá y dentro del catolicismo. Sí. Pero en ningún momento oye, pero en China hay otra versión, o en la India hay otra versión. En la India hay muchas personas y también sus sistemas de creencias debe de decirnos algo. Y este sesgo también es bien importante. Durante los debates que llevo yo en la televisión, que llego a pensar, luego me enfrento así, ¿no? Y llega el teólogo, que no sé por qué se llaman teólogos, si o sea, es el estudio de los dioses, yo entendía teología, el estudio de los dioses o de Dios, y nada más se concentran en Yahvé o en un solo Dios. Ujú. Bueno, tiene sentido porque para ellos nada más hay uno. Pero bueno, el caso es que cuando nosotros hacemos estas comparaciones, las hacemos desde lo que conocemos y creemos. Desde nuestra Desde, concepción de lo que... ajá, del catolicismo. Tú me lo dijiste ahorita, ay, es el aro de acá de la cabeza, pero pertenece al catolicismo. Aunque supongo, y creo que no estaría equivocado, que habría algún símbolo, no sé, el Om o algo así, que pertenece a Por ahí otras va. culturas, pero como no está en nuestro conocimiento, las ignoramos. Y pasa lo mismo en la investigación paranormal y todo. O sea, ignoramos aquello que está fuera de nuestros... O sea, Eh, hasta eso tuvieron que incluir con la Virgen de Guadalupe. Adaptar sí, símbolos que fueran conocidos por nosotros y que pudiéramos reconocer. Tú lo dijiste, eso se me hizo súper interesante, cómo los indígenas tenían una relación muy directa con el cielo y con las estrellas y cómo a través de las estrellas ellos podían identificar muchas cosas. Entonces tenían que estar presentes las estrellas de alguna forma en la Virgen porque era algo que ellos consideraban, pues, no sé, algo divino, algo en el cielo, algo que estuviera relacionado con su cosmovisión. sí, ¿y qué crees? Que de hecho las estrellas también fueron retocadas, ¿eh? O Ok. sea, no son las del principio que las de ahora. Se dice, no, es que es como si hubieran tomado una fotografía desde el cielo y hubieran tomado las estrellas como estaban. Muy pocas personas han dado la tarea de escudriñar el cielo de aquel supuesto 1531. Y la verdad es que es tanta la cúpula celeste que seguramente en alguna debe cuadrar. No es exactamente que sí tenga esa virtud. No, En y si no alguna debe. cuadra, van a decir es que no fue en 1531. Fíjate que hay un sesgo porque en el calendario no sé qué. O sea, van a encontrar la forma, pues ya sabemos. O sea, eso se sabe. Se me hace muy interesante conocer todo esto porque nos pone en perspectiva una historia diferente. Yo sé que tú que me estás escuchando, si eres creyente de la Virgen de Guadalupe, si eres católico, tú tendrás tu propia historia. Y está muy bien, eso es muy respetable, se respeta esa historia y se respeta que tú consideres esa historia como cierta y creas en ella y tengas fe en ella. Eso es muy bonito. Pero qué mejor que conocer diferentes aspectos de una misma historia que te puedan complementar de alguna forma. Yo estoy seguro que a lo mejor ciertas cosas de las que dijimos aquí te servirán para algo, ciertas cosas no, pero te va a ayudar a complementar la percepción que tú tengas de tus creencias y las va a fortalecer al final de cuentas, porque al final de cuentas de eso se trata. Y si no, pues también no estamos sujetos a un sistema de creencias y no estamos sujetos a siempre creer en lo mismo. Creo que sería un error como humanos y sería ir en contra de nuestra propia evolución siempre creer en lo mismo sin importar qué, ¿no? Es bonito también dudar, también hacerte preguntas, también cuestionarte y al final de cuentas si un sistema de creencias no te está funcionando y no te hace estar en paz, cámbialo, cámbialo. Si te está funcionando y te hace estar en paz, pues bueno, ahí quédate, está bien, es cosa de cada quien. Me gustaría terminar con una reflexión, César. Me gustaría
que me dijeras para ti qué representa la imagen de la Virgen de Guadalupe ya de manera muy general, después de todo lo que has investigado, de los libros que has escrito. Si yo te preguntara a ti qué representa para ti la Virgen de Guadalupe, ¿cuál sería tu respuesta? Para mí es el icono más importante, primero que nada, dentro de la mexicanidad, no, bueno, del ser mexicano, porque la mexicanidad se puede interpretar como otra cosa. Es el icono más importante de México para hermandad a todos nosotros. O sea, podemos tener diferencias económicas, diferencias de muchas, pero siempre vamos a estar buscando la Virgen de Guadalupe para estar bajo ella, ¿no? Y vamos, a donde vayamos, ahí va a estar. Tú caminas unas cuadras aquí en la Ciudad de México y allí encuentras un nicho con la Virgen de Guadalupe. Así que es un elemento que nos une, es un elemento que siempre va a poder ayudarnos a salir adelante. Y yo invito a la reflexión en cuanto a que usar estos tipos de elementos para el bien común. Eso es lo importante, ¿no? Para el bien común y dejar atrás algún otro uso que pudieras darle fuera de todo esto. Comprender que finalmente sí es algo que es muy de nosotros y que debemos de conservar. Esa es la cuestión para mí, eso es lo que yo pienso, pues. Al final de cuentas, ¿tú crees en la Virgen de Guadalupe? ¿Te consideras creyente? No, o sea, me considero guadalupano porque pertenezco a esta comunidad, pero no soy creyente de... ¿No crees en la historia como la cuentan, pues? No, finalmente no soy persona que está abierto al pensamiento mágico, simple y sencillamente. O sea, así como no voy a creer en la Virgen, tampoco voy a creer en Metatron o en Enoch o múltiples figuras. Sí, ok, entiendo. Esa es la posición que tengo. Y como te digo, finalmente también es una posición válida porque pues, te ayuda a ver sesgos que no ves desde el dogma. Es correcto. Muy bien, pues ahí está la invitación, para que tomemos todo el sistema de creencias que sea, que lo tomemos para el bien, para hacer algo bien. Yo los invito también al cuestionamiento. Si hay algún nombre que por ahí mencionó César, si hay algo de lo que él dijo y se quedaron con la duda, pues que se den a la tarea de investigar un poquito más. Creo que siempre hay que cuestionarnos por qué creemos en lo que creemos. Eso para mí es algo muy bueno y algo que nos puede llevar hacia un camino muy bueno. ¿Por qué creo en lo que creo? Esa sería la pregunta final con la que me gustaría cerrar este episodio. Y pues bueno, invitarlos a todos a que sigan a César Buenrostro en su canal. César, si nos puedes echar el comercial de dónde te sigue la gente, cuáles son las transmisiones, cada cuándo las haces. Claro que sí, me pueden localizar como César Buenrostro, comunicólogo, en todas las redes sociales y eventualmente en la Ciudad de México tengo participaciones en programas de televisión sobre todo. Casi ya nadie hace mucho radio, así que de televisión estoy en Cara a Cara cada, no sé, 2 o 3 viernes, haciendo alusión al escepticismo y algunos eventos que ahí comentamos. Ese es el canal de Maussan TV, ahí pueden ver, pero es a las 11 de la noche, de 11 a 1 de la mañana, así que debes estar preparado para no dormir. Pero sígueme en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, ahí seguramente te va a interesar platicar conmigo. Muchísimas gracias, Fer, por la invitación. Ha sido un placer platicar contigo sobre este tema que a mí en lo personal me apasiona. No, gracias a ti, César. Pues ya saben, la tarea de irlo a seguir en todas sus redes sociales, César Buenrostro Comunicólogo. Agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado en este episodio. Y pues nada, los quiero mucho, señor Clones. Gracias por seguir aquí cada año. Me parece que este episodio, si no sale ya en 2026, saldrá cerquita de que empiece el 2026. Así que muy feliz, muy contento de poder seguir con ustedes compartiéndoles estas y otras colaboraciones, historias, los en vivos, en fin. Esta parte de seguir creando para ustedes a mí me apasiona muchísimo, así que lo voy a seguir haciendo, pasen los años, a pesar de los años. Entonces quiero agradecerles, quiero desearles bonitas fiestas, quiero desearles que la pasen bien con su familia, que estén en armonía, en paz, que no les haga falta nada, y les mando un abrazote. Gracias infinitas. Y pues nada, eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio, a ver qué nueva colaboración les tenemos por ahí preparadas con el Club de la Sociedad de lo Inexplicable. Y ya saben que también ahí dense una vueltecita, un chapuzón a los diferentes canales para que disfruten de más contenido como este. Así que, pues por mi parte es todo. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como @unihistoriaantesdedormir. Nos vemos en el próximo episodio.